Eso es bueno. Qué bueno, gracias a Dios por ello. Es bueno confesarlo, ¿verdad? Y creerlo porque es la bendición de parte de Dios que se cree y que se confiesa con nuestros labios. Amén. Entonces no estamos enfermos, estamos sanos, estamos bendecidos, tenemos dinero, tenemos un lugar rico, tenemos familia. ¿Me explico? Gracias a Dios por todo. Lo decía Anis muy bien hace un momento. El Señor es tan bueno, tan maravilloso que siempre, además de que suple todo, siempre nos da razones para dar gracias todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces, es la grandeza de nuestro Señor. Hermanos, hoy en esta hora, en este tiempo, quiero compartir contigo un tema que va ligado a nuestra humanidad. Le puse por título de la humanidad a la gloria. Y en este tiempo que vamos a pasar aquí, pues vamos a explorar la palabra para poder analizar cómo es que el Señor ha manifestado su misericordia hacia con nosotros y entendamos la misericordia como esa retención de lo que realmente merecíamos y sin embargo, pues él en su amor tan grande nos da más de lo que simplemente por ley merecemos. Y en este tiempo, pues el poder recordar y reconocer cómo es que el Señor a través de la Escritura nos da testimonio a partir de varios hombres de parte de Dios, que sin importar su condición, sin importar la manera en la cual ellos vivieron o la forma en la cual ellos tenían sus antecedentes, el Señor los restauró, el Señor cumplió su propósito en ellos y fue manifestada su gloria a través de estos hombres. Y vamos a explorar justamente cómo es que el Señor, ¿verdad? No solamente perdonó, restauró a estos hombres y mujeres, sino que también los usó de una forma en la que todos sus días glorificaran al Señor. Y estos personajes que el Señor ha tenido a bien dejarlos plasmados en la Escritura, pues nos dan un testimonio de aliento, una señal de esperanza para cada uno de nosotros. Y que esta esperanza que está aquí en su palabra, pues en el día de hoy, pues nos hable, nos exhorte, nos aliente y nos confronte también. Amén. ¿Estamos listos? Bien. Amado Señor, damos gracias, Señor. Gracias por la bendición y la oportunidad de tenernos congregados una vez más, Señor. Gracias, Señor, porque no solamente es una rutina, no solamente es algo que se tenga que hacer, sino es una oportunidad para estar en tu presencia, es una oportunidad para deleitarnos delante de tu trono, es una oportunidad, Señor, para gozarnos, Señor, como hermanos en Cristo, Señor, para tener unidad, tener comunión, Señor, no como algo repetitivo, no como una costumbre, no como una tradición, no como una religión, sino como una experiencia viva, vez tras vez que estamos aquí, Señor, y te agradecemos por esto, Señor. Perdónanos, Padre, si por el ritmo de nuestras vidas, Señor, llega un punto en el cual consideramos esto como algo más que se tiene que cumplir. Perdónanos, Padre, cambia nuestro corazón, danos arrepentimiento para poder deleitarnos, Señor, y poder dar testimonio de esta gran bendición de poder estar todos juntos con libertad, reunidos para alabar y bendecir tu santo nombre. Gracias, Padre, porque tenemos esta libertad, Señor. Padre, ponemos en tus manos esta palabra, Padre, que sea de bendición para nosotros, que sea de exhortación para nuestras vidas y que a través de ella podamos ser edificados, Señor. Gracias te damos por ella, porque tú nos sigues hablando, porque tú nos sigues exhortando, Señor, porque aún hay muchas cosas que perfeccionar en cada uno de nosotros, Señor. Gracias te damos, Padre. Amén. Y quiero empezar este tiempo con un primer personaje llamado Moisés. Y vamos a ir a la escritura en Éxodo capítulo 2. Y creo que Moisés es un hombre muy, muy conocido por creyentes y no creyentes, ¿verdad? 2:11. 2:11. Bueno, desde el 2 vamos a ver un poquito sobre quién era Moisés. Y dice el versículo 1, dice, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y vemos ahí la historia, ¿verdad? Sabemos cómo el propósito de Dios a través de Moisés pues fue algo grande.
pero mira la condición en la cual primeramente Moisés es nacido. Dice que lo tuvieron que tener en lo oculto, ¿verdad? Porque en ese tiempo, ¿verdad? Había amenaza de muerte para los recién nacidos, porque el pueblo de Israel era un pueblo esclavo, ya en el pueblo de Egipto, y al multiplicarse tantos pues varones, pues el faraón había dado la orden de ¿qué? De aniquilar a todo varón, ¿verdad? Y entonces pues tenía aquí la zozobra, la familia de Moisés, y entonces fíjate muy bien, nació esclavo y aparte con riesgo de ¿qué? De muerte. Fíjate bien, nació como un esclavo y con riesgo de muerte, porque eran perseguidos. Y entonces Moisés en la escritura nos habla, ¿verdad? Que es uno de los líderes más influyentes en la historia de Israel. Y a pesar de que su vida, ¿verdad? Inició en una condición precaria, en una forma con dificultades tangibles, podemos ver cómo el Señor empezó a obrar en su vida desde el principio. Puso todos los medios de por medio para que la vida de Moisés fuese guardada desde el principio. Imagínate pues travesía, ¿verdad? Que los padres de Moisés tuvieron que pasar, ¿verdad? Y mira la mamá de Moisés cómo es que lo lleva al río. Y cuando analizamos, ¿verdad? Imagínate, ¿qué animales crees que hubiesen en el río? Era un río grande. Cocodrilos, ¿verdad? No era un riachuelo donde nada más había charalitos. Era un río grande, con mucha agua y con muchos riesgos también, sobre todo en el Nilo, en el antiguo Egipto. Y entonces, este río, ¿verdad? Moisés tenía que sortear esas aguas, tenía que estar a salvo, pero algo bien interesante. Dice, si yo me dejo a Moisés, decía la mamá, si yo lo dejo aquí conmigo, ¿qué va a pasar con él? Lo van a matar. Pero ella no pensó y dijo, pero si lo dejo en el río se lo van a comer los animales. Y aquí empezamos a ver la primer confianza. La mamá dice, yo confío más en mi Dios. Y lo llevó al río. ¿Lo entregó en dónde? ¿En las manos de quién? De Dios. Fíjate que ella pudo haber dicho, pues vamos a hacer un túnel, lo vamos a hacer aquí un sótano y aquí lo vamos a guardar, lo vamos a proteger, lo vamos a cuidar, pero ella en manos de quién lo puso. En manos de Dios. Primera enseñanza para todos nosotros como padres, ¿verdad? Nosotros quizás, fíjate, ¿cuánto tiempo trató de cuidarlo y lo hizo muy bien? 3 meses. Pero después dijo, ya no voy a poder más. 3 meses, un bebé. Y dice, no voy a poder hacerlo más. Y entonces dice, lo tengo que llevar a ese lugar. Y esta acción como tal nos manifiesta la fe, pero también nos dice, todo está en manos de ¿quién? De Dios. Por más que nosotros querramos hacer o deshacer, al final Dios en su infinito poder, en su soberanía, tiene el control sobre todas las cosas. Por más que queramos arreglar las cosas, por más que queramos sostener nuestras vidas, sostener la vida de nuestros hijos, sostener todo en nuestras manos, con nuestras fuerzas, con nuestro intelecto, con nuestros planes, todo, está en manos de ¿quién? De Dios. Solamente falta que nosotros aprendamos a soltarlos y decir, ven Señor, quieras o no, tu vida está en manos de ¿quién? ¿Me explico? Nuestras vidas están en manos de Él, pero a veces nos colgamos como changos y aunque el Señor ya la sostiene, nos aferramos a decir, yo te ayudo, Dios. Y entonces, ahí va, ¿verdad? En el río, y dice, y una hermana suya, versículo 4, se puso a lo lejos para ver qué le acontecería. Fíjate también esta otra parte. La hermana ahí no estaba ahí para ayudarle y para ver, sino dice, para ver qué le acontece. O sea, ¿dónde iba la hermana? ¿A un lado de la canasta? ¿Iba nadando junto a la canasta? Estaba escondida para ver, híjole, y ya imagínate, llega mamá, ¿qué crees? Un cocodrilo abrió sus fauces y se lo tragó a mi hermanito. O sea, estaba ahí para observar lo que le acontecería únicamente. ¿Iba a poder hacer algo con eso? No, estaba ahí solamente para dar testimonio de la grandeza de Dios, de un Dios que cuidó a su hermano. Y mira lo que pasa, fue tan perfecto el plan de Dios, ¿verdad? Que fíjate, de todos los lugares posibles a donde pudo haber llegado ese bebé,
¿verdad? Dice, llegó a donde, versículo 5, y la hija de Faraón descendió a lavarse al río y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. ¿Ves el poder de Dios manifiesto aquí? De todas las posibilidades que había, cocodrilos, otros hogares, otros lugares más pobres, pueblos, no sé, tantas cosas, dice, fue a dar nada más y nada menos con la hija del faraón. Y no solo eso, dice que mandó que fuesen por él. Mandó que fuesen por él. Fíjate, Dios movió el corazón de esta mujer para que no solamente lo dejara ahí, sino que lo trajese. Y mira, no solamente dice eso, dice, y cuando lo abrió, vio al niño y aquí que el niño lloraba y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Tenía una marca que lo caracterizaba, sabía que era un hebreo. Y entonces dice, entonces su hermana dijo a la hija del faraón, o sea, ya salió de ahí, yo pasaba por aquí, ¿no? Y dice, entonces su hermana dijo a la hija del faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija del faraón respondió, ve. Y entonces, ¿a quién creen que iba a traer? Fíjate, Dios tan bueno. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija del faraón, lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. ¿Ves tan grande amor de parte de Dios? ¿Cuál gran favor? Dice que cuando la madre soltó a su hijo ahí al río, ¿crees que ella esperaba tenerlo de vuelta y volverlo a criar y tener la protección de la hija del faraón? ¿Te das cuenta el gran amor de Dios manifiesto? Hermoso, hermosa. Imagínate lo que la madre de Moisés pudo experimentar. Y mira, pasa el tiempo, ¿verdad? Moisés crece en Egipto con la mejor educación, con las mejores cosas que pudo haber pensado. De esclavo se convirtió ¿a qué? A un príncipe. Pero mira, el versículo 11 nos da otra pauta importante sobre la vida de Moisés. Fíjate muy bien, tuvo misericordia de él en su infancia. Toda su juventud crece, ¿verdad? En el pueblo de Egipto con lo mejor de lo mejor. Y en el versículo 11 vemos lo siguiente. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos. ¿Con quiénes fue? Con los hebreos. Y dice, y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio. Perdón, aquí vamos a hacer una pausa. ¿Por qué Moisés sabía que eran sus hermanos? Porque traía una marca que era inevitable ocultar. O sea, la marca que la mujer, la hija del faraón supo, y cuando vio al niño dijo, este es un hebreo, pues ni modo que Moisés dijera, ay, soy egipcio, ¿no? Él sabía que era hebreo. No podía no podía evitar que era ¿qué? Hebreo. Deja tú el color, había sido marcado, ¿verdad? Circuncidado. Y en este contexto, Moisés sabía que eran sus hermanos, ¿verdad? Imagínate tú, yo soy gringo, bien güero, ¿no? Y traigo mis barbas de púas de nopal y digo, soy gringo. Pues no puedo evitar que soy lo que soy, ¿me explico? Y él tenía una marca contundente. Y en el sentido espiritual, fíjate algo importante, cuando nosotros somos llamados hijos de Dios, todos nosotros tenemos un sello inconfundible que nos caracteriza y hágasle como le hagas, tú tienes un sello porque eres hijo de Dios. Voltees a donde te voltees, te pongas el sombrero que te pongas, vayas a donde tú vayas, Dios nos ha marcado con un sello que es, y no se puede ocultar, si eres hijo. A donde quiera que vayas serás marcado porque eres un hijo de Dios. Y ese sello es el Espíritu Santo. Esta marca, esta señal que Moisés traía decía, este es un hijo apartado de Dios. Al igual que tú y yo hoy cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo, somos sellados con una marca que nos caracteriza y dice, somos del Padre Celestial. Moisés sabía que eran sus hermanos y en esa compasión dice, observó la dura tarea y dice, observó un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena.
Fíjate qué fuerte. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué me golpeas? ¿Por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? Entonces los hebreos también lo rechazaban. Y dice ahí: ¿piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Y sabemos la historia. Moisés se va al desierto, ¿verdad? Vive otros 40 años de su vida ahora en el desierto. Y en todo este tiempo, ¿verdad? Después de que Moisés mata a este egipcio, ¿verdad? Él huye de Egipto y pasa estos 40 años en el desierto. Pero mira algo interesante. Moisés fue apartado, fue escogido por Dios con un propósito, fue salvado de la muerte, fue llevado en bendiciones tras bendiciones durante 40 años en su vida en Egipto. Pero mira, Moisés cometió un error muy grave. Haya sido lo que haya sido, cometió un error que ni siquiera, bueno, en estos contextos tendría que merecer un castigo. Y él lo sabía, por eso huye. A pesar de esto, hermanos, Moisés cometió un error. Pero hermanos, Dios no lo desechó. Porque vemos en la historia de la Escritura cómo aún en el desierto, ¿qué pasó? ¿Qué siguió haciendo el Señor con él? Lo guardó, lo llevó a donde había agua, lo llevó con Jairo, ¿verdad? Y lo llevó a una tierra donde nuevamente, ¿a dónde se fue? A una posición ¿de qué? De liderazgo. Aún en el desierto, Dios le permitió volver desde lo más bajo. Fíjate muy bien, era esclavo, se convierte en príncipe. Rechaza esa posición, se va al desierto sin nada. Imagínate un vagabundo en el desierto, y otra vez el Señor del desierto lo lleva a una posición ¿de qué? Una muy buena posición ahí con Jairo, y sabemos la historia de lo que el Señor le permite. Y después, más adelante, ¿verdad? El Señor llama a Moisés, y vean, dice versículo 1 del capítulo 3: apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro. Fíjate, ya tenía herencia, ¿verdad? Ya tenía dote, ya tenía la hija de Yetro. Y pues imagínense, tenía ya las posesiones. El suegro le había encomendado: ten mis posesiones, administralas. Y dice: el sacerdote de Madián llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Fíjate lo que pasó con Moisés. A pesar de su error, a pesar de su equivocación, Dios no lo había desechado. Y a través de esta manifestación, el Padre, ¿verdad?, se le manifiesta y le encomienda una tarea de suma importancia. Le encomienda una gran tarea. Y entonces dice: viendo que Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Mira qué gran dicha tuvo Moisés ahora. Estaba en la presencia de Dios mismo. Era un asesino. Era alguien que se equivocó. Era alguien que había visto la miseria. Era alguien que había renunciado a la opulencia humana. Pero ahora tenía una gran dádiva. Tuvo la gran oportunidad de estar en la presencia de Dios. Y en una presencia manifiesta, en una zarza que ardía y no se consumía. Cuán grande es Dios. Y dice Moisés, dice luego Jehová, el versículo 7: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores. Pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Y entonces el Señor ve la aflicción de su pueblo, pero ahora estaba dispuesto a usar a Moisés para convertirlo en el líder que guiaría a Israel hacia la libertad. Mira qué gran tarea, de esclavo a libertador. Y todo por la mano poderosa de nuestro Dios. Dios usó a Moisés porque él tenía un propósito. Dios lo había guardado desde el principio de sus días
Y aunque él había cometido sus errores, aunque él había tomado sus decisiones equivocadas, seguía estando en manos ¿de quién? Seguía estando en manos de Dios, porque seguía siendo hijo de Dios. Había sido apartado desde el principio para Dios. Incluso con un pasado manchado, ¿verdad? Cada uno de nosotros podemos ser transformados para ser usados para la gloria de Dios. ¿Quién dice amén? ¿Cómo está nuestro pasado? ¿Cuántos errores hemos cometido? Pero incluso con la vida más nefasta que podamos tener, mira, el Señor está dispuesto a perdonarnos, a restaurarnos y a usarnos para su gloria. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces, hermanos? ¿Cuán grande es Dios con esto? Hermanos, nos encontramos tiempo después a otro hombre de Dios. Vámonos a Segunda de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 11. Segunda de Samuel, capítulo 11. Bueno, vamos a hablar acerca de David. Y en este contexto con David, conocemos también un poco su trasfondo, ¿verdad? Era un jovencito cuando es escogido por el Señor. ¿Y a qué se dedicaba David? Era un pastor de ovejas, ¿verdad? Y entre sus hermanos, ¿cómo era David? ¿El primero? El más insignificante, ¿verdad? El IBM, el que va, el aguador de la familia, el mandadero. Por flaquito, por lo que tú quieras, pero era el que tenía que traer todo, ¿no? Era el todo yo, ¿no? Ese era David, el todo yo. Aquel que le decían, ve por él, todo yo, todo yo. Él tenía que hacer estas faenas. Y entonces él estaba cuidando sus ovejas, ¿verdad? En el tiempo en que Saúl transgrede, pues lo que Dios había puesto sobre sus manos, ¿verdad? Samuel es el profeta encargado de buscarlo y ahora David estaba dispuesto para ser el nuevo rey, ¿verdad? Sabemos la historia cómo el Señor, aún en su niñez, aún en su juventud, fue usado por Dios y cómo vemos la mano de Dios en la vida de David desde el principio, ¿verdad? Lo guardó del oso, lo guardó león. ¿Te acuerdas? Moisés fue guardado de cocodrilos y bestias en el río. ¿Y David de qué fue guardado? De otras bestias, ¿verdad? De leones, de osos, ¿verdad? Hay una bestia que siempre anda alrededor de los hijos de Dios dispuestos a devorarnos, de la forma que sea, desde el principio en el cual el Señor nos ha escogido. ¿Ves la analogía? Hay alguien que anda como león rugiente buscando a quien devorar, desde el principio de nuestros días espirituales, de vida espiritual. Y también fue el caso de estos hombres. Y entonces vemos cómo David, ¿verdad? Vence al gigante, vence a Goliat, y empieza ¿verdad? Saúl después lo persigue, se esconde y aún el Señor le sigue y le sigue guardando vez y vez tras vez, hasta que llega el día en que se convierte en ¿quién? En rey. Dice, parece que David, es un hombre que no va a cometer errores, es un buenazo. Desde el principio fue muy bueno. Pero mira, llegó aquí a lo que declara Samuel y dice, versículo 1, capítulo 11 de Segunda de Samuel. Ya era el rey, ¿verdad? Ya había matado a sus 10,000, ya era alguien de renombre en aquel lugar. Parecía que lo había alcanzado todo. Parecía que ya lo tenía todo controlado. Parecía que pues ya era lo mejor de lo mejor. Y entonces dice, aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Fíjate muy bien el exceso de confianza que ya tenía David. Le competía ir a luchar, pero era tan bueno, no sé qué sintió David, y dice, yo me quedo, vayan ustedes. Y cuando iba un pueblo a la guerra, en aquellos tiempos, pues no iba un fin de semana. Se iba un tiempo considerable para ir a una batalla. Imagínense desplazar tanta gente, llegar al campo de batalla, sitiar ciudades, traer esclavos. O sea, no era un fin de semana, decir, el fin de semana próximo conquistaremos esta ciudad. No, era un plan largo de tiempo. Y entonces David decide quedarse y dice, versículo 2, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real.
y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Entonces David se queda ahí en la azotea, saca sus binoculares y empieza, ¿verdad?, la función. Y no tenía que estar haciendo eso. Y fue tanto su deseo en su corazón que dice, y envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y entonces, dice David, envió mensajeros y la tomó y vino a él. O sea, le dijeron de quién era, y Urías sabía, David ni modo que no supiera, era uno de sus soldados. Él ya sabía de quién era. O sea, los mensajeros le dijeron, ya sé por dónde vas, pero nada más te aviso, te aclaro que es esposa, mujer de alguien de tus soldados. Tráemela, ¿no? David dice, no me importa, yo soy el rey. Y entonces la tomó y vino a él y durmió con ella, ¿verdad? Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. O sea, fíjate lo que hizo. Su transgresión no solamente lo afectó a él, sino a quién más. A ella. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo y a Joab. O sea, fíjate muy bien, el pueblo ¿dónde seguía? En la guerra. Entonces le dice, vete rápido un mensajero, vámonos, vete por Urías y vamos a arreglar este asunto. Yo te pregunto, a ver hermanas, ¿una mujer en cuánto tiempo se da cuenta que está embarazada? ¿El primer día? ¿Una semana? No sé, yo no sé. Yo supe que era papá como 3 meses, ¿no? Es decir, pasó un tiempo considerable y aún así, ¿el pueblo dónde estaba? En la guerra. Y acá David con su problema. Pero mira algo interesante. Recordemos un poquito, vámonos atrás otra vez con Moisés. Cuando él ve a el hebreo siendo golpeado, siendo lastimado por el egipcio, algo dentro de él se enciende y acciona. Una pasión, una ira. Entonces, una concupiscencia, ¿dónde? ¿De dónde nacía esa concupiscencia? De uno mismo. ¿Me explico? La ira, el deseo de tomar venganza. Ahora vemos otra vez acá David, ve a la mujer y ahora otra vez de su concupiscencia otra vez, ¿qué surge ahora? Una pasión, pero un deseo de poseer. ¿Y de dónde salió? De su propio ¿qué? De su propio corazón. Aunque habían sido elegidos por Dios, algo pasaba en su corazón que les seguía, que les permitía experimentar este tipo de circunstancias por su naturaleza. Ahora sí seguimos. Entonces David trata de componer la cosa, le trae acá a Urías. Urías dice, ¿cómo crees, mi rey? Yo no puedo estar con mi mujer porque, o sea, le da una enseñanza así, una cachetada con guante blanco, porque le dice, yo no puedo pasar la noche con mi mujer cuando mis hermanos están en batalla. Y entonces David así tragando, ¿no? Híjole. O sea, le estaba tupiendo ahí la conciencia. Y entonces, como esto no se pudo dar, como no se logró tapar aquí el asunto, ¿qué manda hacer David? Órale, pues regrésate, pues si quieres tanto pelear, vete. Y ahí ordena que estuviera al dónde, al frente, en la primera fila. Y así lo hizo. Entonces, fíjate muy bien, su pecado, al querer ocultarlo, se volvió más grande, ¿no? Has tratado de limpiar una mancha y agarras un trapo sucio y empiezas a limpiar. ¿Qué pasa con la mancha? Se hace más grande. Aquello que querías ocultar, de repente por tus malas decisiones, se convierte en algo ¿qué? Más grande. Más y más y más grande, ¿verdad? Pero mira, aún y con esta circunstancia, aún y con esta situación que David enfrentó, que metía la pata una y otra vez, el Señor tuvo misericordia de él y David buscó el perdón de Dios con un corazón arrepentido. Mira Salmo 51. ¿Quién no conoce Salmo 51? Deberíamos orarlo diario. Salmo 51. Y vamos al versículo 1 y 2. Y dice, ten piedad de mí, oh Dios,
conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Vamos a leerlo todo. Porque yo reconozco mis rebeliones. A ver, vamos a leerlo todos juntos, hermanos. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Amén. Y David se arrepiente. David se arrepiente. Él clama, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y mira, el Señor escuchó su arrepentimiento y aunque David enfrentó consecuencias, ¿qué fue David? Fue restaurado. Fue restaurado. Enfrentó consecuencias, sí, claro, porque Dios es justo. Dios nos ama, sí, claro, Dios nos perdona, sí, pero también es justo. Y las consecuencias de nuestra maldad las tenemos que experimentar. Las decisiones equivocadas por las que tuvimos que pasar, tenemos que aprender ¿a qué? A enfrentar lo que hemos sembrado. Pero Dios es bueno, pero Dios nos ama, pero Dios nos sustenta. Y aún con tropiezo tras tropiezo, el Señor cumplirá el propósito por el cual nos ha permitido conocerle. De la manera que sea, hermanos. ¿Cuántas veces nos hemos tropezado? ¿Cuántas veces hemos fallado? ¿Cuántas veces nos hemos equivocado? Y aún, hermano, ¿cuántas faltas aún tendremos que seguir cometiendo en nuestra necedad, en nuestro corazón endurecido, en nuestra incapacidad de reconocer al Señor todos los días, en todos nuestros caminos, todas las veces? Dios es bueno. Y mira, Dios lo usó para establecer una dinastía, ¿verdad? Un reinado que culminaría en el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Mira qué gran dicha. A pesar de sus errores, el Señor dice, tú serás el linaje del cual mi hijo vendrá a la tierra. ¡Wow! David nos enseña que el arrepentimiento sincero, hermanos, puede traer restauración y que Dios puede utilizar incluso a los más caídos para sus propósitos. Y mira la culminación de este hombre que fue adúltero, que fue asesino, ¿verdad? Hechos 13:22, el Señor nos revela cómo fue recordado este hombre. Hechos capítulo 13, versículo 22. Y nos dice, quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Este hombre adúltero y asesino dice que fue conforme al corazón de Dios. Conforme al corazón de Dios.
Y así cada uno de nosotros, hermanos, ¿con qué luchamos? ¿Con qué lidiamos? Almas adúlteras, fornicarias, mentirosas, asesinas. Y aún así dice el Señor, aún eres mi hijo, aún te he escogido y aún cumpliré el propósito por el cual yo te he llamado. Aún cumpliré el propósito por el cual hoy tú puedes saber que hay un Dios vivo. Porque déjame decirte, no cualquiera puede reconocer que Jesucristo es el Señor. No cualquiera, solamente por el poder de su Santo Espíritu. Y si hoy en esta tarde tú que escuchas esto puedes reconocer que Jesús es el Señor, has sido llenado de su Espíritu, has sido sellado con un sello que no se puede borrar, que no se puede ocultar, que no se puede apartar. Y sin importar la condición de nuestros tropiezos, dice la Escritura, seguimos siendo sus hijos. Nada nos separará de Él, nada nos separará de su amor. Pero Él que quiere que nos arrepintamos y que busquemos hacer su voluntad. Que nos arrepintamos y que busquemos hacer su voluntad. Vámonos ahora al Nuevo Testamento y vamos a conocer a otro hombre. Vamos a con Pedro ahora, hermanos. Y vamos a entender cómo Pedro, ¿verdad? Otro ejemplo poderoso de la gracia de Dios. Vamos a Mateo 26 para ver un poquito sobre Pedro. ¿A qué se dedicaba Pedro, hermano? Pescador de hombres. Se convirtió después, ¿verdad? Pescador de peces a pescador de hombres. Mateo 26, versículo 69 al 75. 69 al 75. Bueno, vamos a ver un poquito el trasfondo de Pedro. Pedro fue uno de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, el más reacio, el más broncudo, ¿verdad? El de la espada desenvainada, ni me busques porque me encuentras. Imagínense, un temperamento explosivo, impulsivo, ¿verdad? Pedro era así. Me lo imagino así grandote, ¿no? Para decir, meterse con, sacar la espada y mochar orejas y demás, pues seguramente era un hombre grande, no lo sé, pienso. Y entonces Pedro, ¿verdad? Cuando es llamado por el Señor Jesús, llega a sus pies, ¿verdad? Le sigue. Él tiene la bendición, ¿verdad? De poder reconocer que Él era el Cristo por medio del Espíritu Santo. O sea, de los apóstoles es el primero que reconoce quién era Jesús, ¿verdad? Dios le permite en medio de la tormenta también experimentar un milagro, ¿verdad? Y Pedro pudo experimentar al lado de nuestro Señor Jesucristo grandes cosas. Estuvo ahí cerca de nuestro Señor Jesús. Era uno de los apóstoles más cercanos, que estaban ahí dispuestos a seguir el ministerio, dispuestos a luchar, dispuestos, Señor, cuando tú te vayas, yo aquí me encargo. Pero mira, las cosas no fueron así. A pesar de que tenía toda la expectativa del mundo, tenía todo el gozo de... Imagínate esto, ¿no? Es llamado, tenía toda la actitud de decir, yo voy a seguir, mira, vamos a hacer grandes cosas. Estaba entusiasmado acá Pedro. Y nos permite recordar también a nosotros, ¿no? Cuando el Señor nos habla a nuestra vida y nos permite conocerle, cuántas cosas no queríamos comernos el mundo muchas veces. Señor, tú me has salvado, tú me levantaste de esto, tú me tuviste tu misericordia en mi vida por esto, tu gracia vino sobre mí, voy a hacer esto por ti, no te voy a fallar. ¿Cuántas veces nos llenamos la boca de estas palabras, hermanos? ¿Alguna vez lo hemos hecho? Con una expectativa alta de nuestra vida espiritual que estaba por delante. Nos sentíamos así, ¿no? O sea, los 10,000 hombres que mató David se quedaban cortos como nos sentimos cuando el Señor nos habla de esa manera. Y así estaba Pedro. Pero también tenía una humanidad, como tú y como yo. Versículo 69, capítulo 26. Vamos a ver qué pasó con Pedro. El Señor es aprendido, es llevado, es crucificado, ¿verdad? Y dice, bueno, antes todavía es aprendido, todavía no es crucificado. Entonces Pedro estaba fuera ahí de donde le estaban juzgando. Y dice el versículo 69, Pedro estaba sentado fuera del patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Primeramente, ¿por qué lo reconocieron? Por su semblante, por su apariencia física. Yo te he visto, tú estabas con él.
Y el 70 dice, mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Entonces tuvo que hacer algo, dice, ching, ya me reconocieron, yo me imagino se pone acá un gabán, una capucha, no sé, algo, unos lentes para el sol. Y dice, y saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno, pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Dije, chin, ¿qué voy a hacer? Me siguen reconociendo. Y entonces se va, se sigue huyendo y dice, un poco después, acercándose a los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Imagínense ahí, Pedro ya se había puesto lentes, se había ido a un charco, se llenó de lodo, no sé, se maquilló, se puso un mostacho, no sé, y dije, ya, ahora sí nadie me va a reconocer. Pero ¿qué crees que empieza a hacer Pedro? Pedro empieza a hablar. Ahí estaban, imagínate ahí con todos, yo me lo imagino así en un tambo, así con una hoguera ahí enfrente y todos ahí calentándose. Él ya bien encubierto porque ahora sí ya nadie me va a reconocer. Es mi interpretación, ¿eh? No dice ahí la escritura. Así lo imagino, lo vivo yo. Y entonces él empieza a hablar y entonces dicen, se le quedan viendo. Hey, tú andabas con ellos, tu manera de hablar, ¿qué? Te descubre. Tú no hablas leperadas como nosotros, tú no insultas como nosotros, tú no blasfemas como nosotros, tú no eres de los de nosotros, tú estabas con ellos. ¿Te acuerdas? Moisés tenía un sello, David fue escogido, fue ungido, no podía ser separado, Pedro había sido llamado por nuestro Señor Jesucristo. ¿Podemos evitarlo, hermanos? ¿Podemos evitar lo que somos? Si el Señor nos ha tomado, jamás podremos evitar lo que ya somos. Así te vayas a donde tú quieras, vivas de la forma en que tú quieras vivir, pero el Señor te va a traer porque va a cumplir el propósito que Él empezó en ti. Nada más tú decides si regresas completo, sin piernas, sin brazos, no sé. Pero el Señor nos va a traer a cumplir su propósito. ¿Me explico? ¿Cómo queremos regresar a sus pies? ¿Cómo queremos regresar a sus pies? ¿De qué manera queremos volver para hacer cumplir su propósito? ¿Cómo queremos? Y mira, dice aquí, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Y entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo, hermanos, dice, lloró amargamente. Lloró amargamente. Se cumplió lo que el Señor había dicho de él. Y hermano, mira, el Señor no tiene falsas expectativas de cada uno de nosotros. Él nos conocía desde antes de la fundación del mundo y sabíamos de qué calaña somos cada uno de nosotros. Y aún así que dice el Señor, dio su vida por cada uno de nosotros. Sabía perfectamente. Nuestro novio, ¿verdad? Nos conocía perfectamente. No como aquí nosotros con nuestras esposas y las esposas con sus esposos, creando expectativas e ideas y al final no salió lo que querían. El Señor sí nos conoció y aún así dijo, me caso contigo, de esposo, te sello con las arras del Espíritu. Quiero que seas mi esposa. Hermano, estamos en una posición tan grande de parte de Dios al llamarnos sus hijos, porque ahora somos su novia. Seremos su esposa. Y Él nos conocía a la perfección, así como Él conoció a Pedro y Él sabía, tú vas a hacer esto. Y antes de que Él lo hiciera, Él ya sabía que Él iba a hacer. Pero aún así, hermanos, mira la condición de Pedro. La condición de Pedro no fue decir, pues tú ya sabías, Señor, ¿para qué me llamas si ya sabías cómo era? No fue la condición de Pedro. La condición de Pedro fue, y entonces reconoció lo que había dicho el Señor y ¿qué hizo? Lloró amargamente. Porque él entonces, todas sus expectativas que él había tenido de mochar orejas o hacer lo que quiera y ir y seguir el ministerio y hacer y deshacer, en ese momento que estaba viendo delante de él que todo se colapsaba, que todo se venía abajo porque él había negado al Señor. Lo que él pensaba que nunca jamás habría de ocurrir. Como todos nosotros cuando venimos a sus pies. En ese momento de intimidad y de comunión y de
de llenura espiritual, ¿quién diría mañana voy a pecar, Padre? ¿Quién diría de nosotros mañana voy a mentir, mañana voy a adulterar, mañana voy a fornicar? ¿Quién de nosotros haría eso? Nadie. Pero el Señor, aceptando esa alabanza, aceptando ese gozo de cada uno de nosotros, decía, antes que calle el gallo, tú me negarás. Con cada uno de nosotros, hermano. ¿Ves ese grande amor que el Señor tiene para nosotros? No quiere la perfección. Quiere hijos e hijas que estén dispuestos a arrepentirse cada vez que tropiecen. Dispuestos a ir nuevamente a Él y decir, Señor, restáurame, levántame para que tu propósito sea cumplido en mi vida. Hermanos, este acto de cobardía, ¿verdad? Para Pedro fue un fracaso. Y pudo haber pensado que su llamado estaba perdido, que ya no podía hacer más. Dice él, lloró amargamente. Todo lo que él pudo experimentar, pensar, se había sumado en un instante. Y hermanos, ¿cómo nos sentimos cuando caemos delante del Señor? Señor, ya no soy digno, ya no puedo orar, ya no puedo servir, ya no puedo hacer nada porque he sido apartado de tu presencia. ¿No nos sentimos así? Mira, sin embargo, pasó algo importante. Juan 21. Juan 21. Juan capítulo 21, versículo 15 al 17. Viene un tiempo después, ¿verdad? El Señor regresa, resucita. Versículo 15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Fíjate la pregunta que le está haciendo a Pedro. Lo quiebra. Él con toda la culpa que traía recordando eso que había hecho. Imagínate, o sea, tocó fondo ahí en su corazón y dice, ¿me amas más que estos? Y les respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Qué escena tan fuerte? Él le dijo, apacienta mis corderos, Pedro. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? ¿Por qué se entristeció, hermano? Porque traía en su mente lo que había hecho. Y entonces tal vez no podría reconocer que el Señor realmente le había restaurado, le había perdonado. Señor, tú sabes que te amo. ¿Qué tengo que hacer para demostrarte que en verdad te amo? Perdóname, te negué, sí, pero no lo volveré a hacer. Me he arrepentido y ese camino no lo volveré a tomar. Y entonces le dice, Señor, tú lo sabes todo. ¿Por qué? Porque tú sabías que te iba a negar antes de que te negara. Ahora te pido, ve mi corazón y busca en él si hay mentira ahora. Porque he aprendido, porque he pasado algo que no quiero volver a experimentar. Y entonces dice el Señor Jesús, apacienta a mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Mira qué promesa le estaba diciendo a Pedro. Todos estos que están acá morirán antes que tú, pero tú llegarás a viejo. Padecerán persecuciones, pero tú llegarás a viejo. Y mira, dice 19, esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Dicho esto, añadió, sígueme. Mira con qué remata esto. Dice, sígueme. Fallaste, me negaste, pero te he perdonado. Y si me amas, dice, sígueme. Y al seguir al Señor, todo lo que implica seguir al Señor. Cada vez que el Señor le preguntaba, ¿me amas? Dice, cuida mis ovejas. Y hermano, fíjate lo que le estaba diciendo el Señor. Te he restaurado, Pedro, y te estoy encargando mis ovejas. Te estoy encargando mi qué, mi rebaño, porque sé que me amas y te estoy dando lo más valioso y te lo pongo en ¿dónde? En tus manos, porque sé que no me vas a negar, porque sé que no vas a ir a vender a mis ovejas al primer postor, porque sé que las vas a ¿qué? A cuidar.
porque sé que las vas a cuidar. Y hermanos, cada uno de nosotros somos llamados también a eso, a cuidar de sus ovejas, a ir por las ovejas perdidas, aquellas que aún no saben quién es Cristo. Cada uno de nosotros, por la restauración que hemos tenido, el Señor pone en cada uno de nosotros, en nuestras manos, tan alto valor como un alma. Las almas son valiosas para el Señor y están puestas en cada una de nuestras manos para que sean alcanzadas para honra y gloria de nuestro Señor. Apacentemos las ovejas del Señor, porque Él nos ha restaurado, porque Él confirma su obra en nosotros. El Señor confirmó el liderazgo de Pedro en la iglesia primitiva y pasó de ser un simple pescador y negador a ser un pilar fundamental en la iglesia primitiva de nuestro Señor Jesucristo. ¿A dónde lo llevó el Señor? Dios mostró que a través del arrepentimiento, de la restauración, uno puede ser transformado para cumplir un propósito más grande. Y hermanos, cerramos con Pablo, este hombre también de Dios. Vamos a Pablo, a Hechos capítulo 9, versículo 1 al 2. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Pablo? Y con este ejemplo cerramos esta enseñanza. En Hechos capítulo 9, versículo 1 a 2. Y ahora fíjate algo importante. En los otros ejemplos habíamos visto una característica, ¿verdad? Un esclavo, un pastor de ovejas, un pescador. ¿Cómo estaba su clase social? No tan buena, tal vez. De esclavo, pues imagínate qué clase tenía. Pero mira, ahora nos encontramos con un hombre que tenía una clase social súper bien acomodada. Vámonos todo el contraste, ¿sale? Ahora nos vamos a encontrar con Pablo, que era un judío acá de alta alcurnia, con posición, con dinero, con poder, con reconocimiento. Pero a pesar de que tenía todo ese poder en el mundo, ¿a qué se dedicaba? Era un perseguidor, era un asesino de cristianos. Era un asesino de cristianos, se dedicaba a matar gente. A pesar de que su posición era ¿qué? Muy grande, ¿viste? ¿Cómo el Señor obra cuando dice, las expectativas de lo que va a hacer en nosotros no radican en quienes somos por nuestro buen nombre, por nuestra herencia, por las condiciones de vida en las que nos encontremos. Todo está en manos de Dios. Seas rico, seas pobre, tengas poder, no tengas nada. Si estamos en manos del Señor, Él hará su obra como sea. Amén. Y entonces vamos ahí, Pablo, ¿verdad? Era conocido como Saulo y era un perseguidor feroz de los cristianos. Y entonces mira, dice versículo 1 y 2 de Hechos, capítulo 9. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Si es que no los mataba antes. Entonces fíjate bien, ¿qué respiraba Pablo? Muerte, ¿verdad? O sea, ve la condición de Pablo. Pablo tenía esta condición en su corazón, pero el Señor tiene que intervenir en su vida. Se le aparece, ¿verdad?, en el camino a Damasco y lo convierte en uno de los más fervientes defensores de la fe que él perseguía. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¿Cómo el Señor pudo transformar a este hombre de forma radical? Radical. Mira, en versículo 3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Tuvo un encuentro con nuestro Señor. Y le dice, dura cosa es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad,
y se te dirá lo que debes hacer. Tuvo un encuentro con el Señor personalmente. A pesar de que él perseguía a los cristianos, dice, fíjate cómo él conocía a un Dios porque era judío. Y aquí no se le presentó como yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque dice, sí, yo te ando defendiendo, Dios. Ve la manera en que se le revela. Porque fíjate, si le dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que dice, sí Dios, ando haciendo la chamba. Y entonces le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Te das cuenta de la diferencia de la presentación? Y él no tuvo duda, dice, tú eres el Señor de Abraham, de Isaac, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Eres el mismo. Y yo ando matando a los que te adoran. Se desploma su vida en ese instante. Se desploma. Porque en ese momento, el Señor toca su vida de una forma sorprendente. A tal punto, ¿verdad? Que le dice, dura cosa es dar coces ¿contra qué? Contra el aguijón. ¿Qué es lo que estaba haciendo Pablo? Él estaba confundido, estaba equivocado en su forma de vida. Él pensaba que estaba haciendo lo correcto. Él pensaba que vivía de la forma adecuada para agradar a Dios. ¿Y a quién se parecerá, hermanos? ¿No se parecerá a muchos de nosotros? Que pensamos que vivimos agradando a Dios de la forma en que le estamos haciendo, por el camino que estamos haciendo, por la forma en la cual nos conducimos, de la manera en que pensamos, porque nos congregamos, porque leemos, porque atendemos las reuniones, porque servimos. No muchos de nosotros muchas veces pensamos que estamos sirviendo y agradando a Dios. Pero nuestras vidas muchas veces es que la vivimos dando cosas contra el aguijón, viviendo de la forma que realmente no agrada a Dios. Entonces, tengamos ese encuentro con Jesús para que Él nos revele, Señor, entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo he pensado que he vivido la forma que te agrada, pero hoy me dices, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pablo no lo hacía de a gratis, no decía para ponerse tatuados aquí los hombres que llevaba muertos. Él lo hacía por un celo judío. Porque para su pensamiento los cristianos blasfemaban el nombre de Dios. Y entonces por amor a su Dios, Pablo hizo lo que tenía que hacer, pero estaba equivocado. Tomó el camino erróneo. Como muchos de nosotros cuando pensamos que estamos viviendo de la forma adecuada. Pero hermano, no es mi pensamiento, no es mi voluntad, es la voluntad del Señor. Pidamos y roguémosle, Señor, revélame tu voluntad en mi vida para que no ande haciendo lo que Pablo hacía. Matando religiosamente a otro hermano. Porque pensamos que lo hacemos para el Señor. Tratando a otros como de una forma mala, porque pensamos que estamos agradando al Señor. ¿Te das cuenta? Podemos ser Saulos hoy en nuestra iglesia. Sacando espada para defender el nombre del Señor, pero estamos haciendo lo que no agrada a Dios. Podemos instituir ritos, podemos instituir obligaciones, cargas, vigas más pesadas, pero no es lo que agrada al Señor. Y mira, el cambio en la vida de Pablo fue radical, hermano. De ser un perseguidor se convirtió en un apóstol que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento. Viajó por todo el mundo conocido para establecer iglesias y predicar el evangelio. Imagínate con qué cara se levantaba a predicar. El Señor le tomó en lo más valioso que tenía, su reputación, ¿verdad? Y lo trastornó de tal manera que fue un gran predicador del evangelio que antes él perseguía. Mira, Primera de Timoteo 1:15. Primera de Timoteo 1:15. 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, decía Pablo, yo soy el primero. Yo soy el primero. Pablo reconocía su condición, hermanos, y es un ejemplo para cada uno de nosotros. ¿Te crees bueno? ¿Te crees que estás haciendo las cosas bien?
Dice, tengamos la humildad de reconocer lo que Pablo pudo reconocer. De todos los pecadores a los que yo predico el evangelio, dice, yo soy el primero. Yo necesito más de Cristo que aquel que aún no le conoce, porque yo conociéndole no hago su voluntad. Y aquel que no le conoce, pues al menos lleva de gane que no sabe a qué en qué se encuentra metido. Pero yo que le conozco, yo que he oído su verdad, yo que he oído su palabra y me estoy equivocando, yo que conozco quién es el camino, quién es la verdad y la vida, y aún así la riego, aún así tomo malas decisiones, aún así sigo pecando. ¿Quién necesita más al Señor? ¿Quién es el primero de los pecadores, hermanos? Cada uno de nosotros. ¿Quién de nosotros es más santo que otro, hermano? Somos apartados, somos santos por la definición, pero no por la acción, porque día, con pensamiento, con palabra, con obra, le fallamos al Señor. Necesitamos que nos lave, necesitamos que nos restaure, necesitamos que nos fortalezca vez tras vez. Hermanos, la transformación de Pablo muestra que nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios y que incluso los más grandes enemigos de la fe pueden ser convertidos y usados poderosamente por nuestro Señor. Amén. Hermanos, cada uno de estos hombres de fe, a pesar de sus faltas, a pesar de sus fracasos, ¿verdad?, nos dan el testimonio de que el Señor puede restaurarnos, puede usarnos para su gloria. Moisés, David, Pedro, Pablo enfrentaron desafíos, hermanos, cometieron errores gravísimos, pero a través del arrepentimiento, a través de la gracia de Dios, fueron transformados y usados de una forma significativa, para testimonio, para honra y gloria de nuestro Señor. Y hermanos, así como el Señor restauró a estos siervos, también está dispuesto a perdonarnos, hermanos. También está dispuesto a guiarnos, a consolarnos, a restaurarnos, a fortalecernos. Y hermano, no importa cuán lejos hayamos caído, su amor, su gracia son más grandes que nuestras faltas. ¿Qué falta traemos? ¿Qué falta pudiésemos decir? Tu falta es más grande que la mía. Hermanos, delante de Dios nuestras faltas son iguales. Nuestras faltas son iguales. Pero gracias a Dios que nos ama, que nos perdona. Estos ejemplos nos inspiran a buscar el perdón de Dios y a permitir que Él nos use para cumplir su propósito. Alabado sea el Señor. Amado Señor, ponte de pie, hermano. Ponte de pie y demos gracias porque el Señor nos ama, porque el Señor nos usa, porque el Señor nos restaura, porque el Señor es poderoso para con nosotros. Padre, damos tantas gracias por tu amor, damos gracias por tu bondad, Señor. Damos gracias, Señor, porque aún en nuestra inmundicia, Señor, tú encuentras algo bueno por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Damos gracias porque somos restaurados con tu Espíritu Santo, Señor. Damos gracias, Señor, porque tú nos levantas. Damos gracias porque tú no te apartas de nuestra vida, Señor, a pesar de nuestras flaquezas, a pesar de nuestras faltas, a pesar de nuestras equivocaciones, a pesar de que tal vez vivemos una vida con expectativas que no son alineadas a tu voluntad, que no son alineadas a tu propósito, Señor. Perdónanos, Padre, porque quizás vivimos vidas, Señor, que no son conforme a tu voluntad. Pensamos que te agradamos, pensamos que te servimos, pensamos que somos tus hijos y donde quiera que andemos estamos bien, pero Padre, la realidad es que tal vez estemos caminando lejos de ti, Señor. Te pedimos perdón, te pedimos, Padre, que afiances en nuestros corazones, en nuestra mente, Señor, la vida que debemos vivir, el camino que debemos seguir, el camino que debemos andar, Señor, y que no se base solo en supuestos, que no se base solamente en ideas preconcebidas de nuestro corazón, porque nuestro corazón se equivoca, porque nuestro corazón es engañoso, Señor. Padre, rogamos que tu Espíritu Santo sea quien nos guíe. Rogamos, Padre Santo, que tu Espíritu Santo sea quien nos redarguya de pecado, que nos dé ese arrepentimiento genuino para apartarnos de él, Señor, para aferrarnos a esta promesa de restauración, así como estos hombres, Señor, estos hombres de fe, Señor, que faltaron gravemente, Señor, a los ojos del hombre, Señor. Padre, tú los levantaste, tú los usaste, Señor. Siendo asesinos, siendo adúlteros, siendo fornicarios, siendo negadores, siendo apóstatas quizás de grandes verdades, Señor. Pero Padre, tú perdonaste, tú restauraste, Señor, tú levantaste, Señor. Y te damos gracias por este testimonio que has dejado escrito, Señor. Porque Padre, todos en esta humanidad te necesitamos, Señor. Todos, Padre,
tenemos concupiscencias, cada uno tiene concupiscencias en las cuales somos atraídos, somos seducidos todo el tiempo. Pero por el poder de tu Espíritu Santo es que tenemos el dominio, Señor, sobre esas concupiscencias. Por el poder de tu Espíritu Santo es que podemos decir no al pecado. Por el poder de tu Espíritu Santo es que podemos poner un alto y un freno, Señor, a todas las acechanzas del enemigo, Señor, que anda como león rugiente tratando de devorarnos, Señor. Padre, perdónanos si en algún momento de nuestras vidas le hemos dado lugar al diablo. Perdónanos, Padre, si en algún momento hemos permitido que esos pensamientos, Señor, de desánimo, Señor, de desolación, de apartarnos, de depresión, Señor, porque hemos fallado, Señor. Padre, te rogamos que tú nos des el poder para echarlos fuera, Señor. Porque tú nos has escogido, Señor, porque tú nos has llamado y nos has puesto un sello, Señor, que no se puede quitar, que no